Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local. Hoy tenemos invitados prestigiosos de nuestra facultad, docentes de macroeconomía. Con ellos vamos a charlar sobre el escenario económico que viene, sobre la actualidad económica, que, bueno, tras los auspicios dialogaremos con ellos. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Y ya pasaron las elecciones PASO. Así es. Con los candidatos, con los 6 candidatos que va a haber en el mes de octubre, y vamos a analizar la economía que viene. Y para ello, como dijiste vos, hemos invitado a docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como Santiago Gastaldi y Jorge Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para ir rompiendo un poquito o para empezar a hablar de lo que se viene, vamos a ver de lo que tenemos, ¿no? De alguna manera un diagnóstico, cómo está la economía hoy, según la visión de cada uno. ¿Querés, Santiago, comenzar a decir cuál es? Bueno, creo yo de que la cuestión del diagnóstico sobre la situación actual es bastante conocida. Existen, en mi entender, un conjunto de desequilibrios que evidentemente de naturaleza macroeconómica fundamentalmente, que digamos difícilmente que puedan ser abordados o trabajados antes de la entrega de poder. Entonces será una tarea para la futura gestión. Creo yo de que tienen suficiente entidad estos desequilibrios como para evidentemente ocupar fuertemente la agenda del nuevo gobierno, ¿no? Jorge. Bueno, yo creo que la economía argentina y en general las economías latinoamericanas tienen históricamente fuertes desequilibrios que siempre han excedido el plano estrictamente de lo macroeconómico. Lo macroeconómico va teniendo ciclicidades que me parece que se le ha sobreasignado una problemática para generar, a partir de enfatizar en estas cuestiones, políticas diferentes a las que se han venido llevando en estos últimos tiempos, que me parece son las políticas que explican el ciclo político largo de éxitos electorales y que aparentemente se prolongaría con los resultados de la nueva PASO, ¿no? Y los desequilibrios macroeconómicos no son más que la expresión de coyunturas, ¿sí? en una situación fuertemente desequilibrada, históricamente desequilibrada, y que me parece que el proyecto económico del proyecto político que está terminando su tercer periodo vienen a proponer políticas superadoras a las que han estado vigentes desde mediados de la década del 70, el último cuarto del siglo pasado, fundamentalmente con políticas vinculadas a teorías neoliberales que han profundizado los desequilibrios históricos que ha tenido siempre la economía latinoamericana, ¿no? Santiago, estos desequilibrios profundos que vos mencionas, ¿te parece que pueden ser modificados o la propuesta es un cambio profundo como los propios desequilibrios que estás mencionando? Los desequilibrios, yo no comparto con lo que dice Jorge. Si yo creo que estos desequilibrios macroeconómicos que tenemos y que fundamentalmente, si uno quisiera poner alguna especie de fecha, yo diría de que nace desde la mitad del primer gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Me parece de que tienen mucho de confección propia. Evidentemente que se inscriben en un modelo político, que es el modelo político que lleva adelante el actual gobierno. Ahora, al margen de estas cuestiones que pueden ser muy debatidas, lo que sí surge sobre la superficie, en lo menos, desequilibrio en las finanzas públicas, desequilibrios a nivel de precios relativos, desequilibrios a niveles de una alta inflación, desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pago,
una balanza comercial que tiende en los últimos años, así de forma sustantiva, a reducirse y que no tiene un resultado peor del que exhibe en la actualidad, producto de los procesos de interferencia fuerte que hace la autoridad contra lo que sería el desenvolvimiento normal de los mercados. El cepo cambiario es evidente una expresión rotunda de la existencia digámosle, de la máxima, por un lado, la máxima interferencia del Estado en lo que es la posibilidad por parte de los agentes económicos de adquirir divisas extranjeras. Y ha sido puesto, evidentemente, porque los procesos de intervención llevados adelante en orden, creo yo, a un modelo intervencionista de política, hacían imprescindible, a los fines de no perder continuamente sustantivas reservas, debía ser directamente atacado esa posibilidad de adquisición libre por parte de los agentes económicos. Uno, cuando escucha las propuestas que tienen los asesores de los principales contendientes que quedan ahora pasando al mes de octubre, y todos ellos en mayor grado o en menor grado, aún desde el propio oficialismo, están reconociendo estas cuestiones de los desequilibrios, y en todo caso lo que los diferencia a uno de otros es en la gradualidad con la que se aspira a lograr suturar todo el conjunto de problemas que tiene la macroeconomía de la Argentina. Estaba leyendo a uno de los asesores fundamentales del candidato Scioli, y bueno, evidentemente con diferencia de matices, no es muy diferente a lo que opinan los asesores de Macri. Posiblemente Macri está pensando en la posibilidad de una salida rápida de lo que es el cepo cambiario, y en el caso de Bein, que es el economista al cual me estoy refiriendo, habla de que resulta muy imposible prácticamente hacerlo de una vez y por siempre a la salida del cepo. Pero digamos, le están reconociendo el problema. Los problemas están. ¿A qué se deben? Bueno, es debatible a qué se debe, pero están allí, y yo creo que es una tarea para el futuro gobierno abordarlo. Todo el mundo dice de que esos desequilibrios, con su presencia, son insustentables en el largo plazo. Y yo diría que no hace falta ir tan a largo plazo para hablar de la insustentabilidad de los mismos. Ya vamos a seguir con este tema, con la economía que viene. Vamos a sumar nuevos invitados, en este caso Marcela Arriague, pero ahora vamos a marcar una pausa. Le vamos a dar la bienvenida a una invitada que es Marcela Arriague, Fabián, para que nos comente también en cuanto a cómo ve la economía hoy, ¿no? Así como el caso de Santiago Gastaldi y Jorge Hernández, hemos invitado a Marcela Arriague. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Marcela? La pregunta de Hugo, fundamentalmente, ¿cómo ve la economía hoy en día? Bueno, yo creo que los desequilibrios están. Lo que pasa es que se agrega un poco el mundo, que ha cambiado un poco desde cuando se empezaron a generar algunos desequilibrios y a lo que se enfrenta el mundo hoy. Hay una caída del precio de las commodities, tanto del petróleo como de los granos. En el caso del petróleo se compensa porque somos también importadores, eso puede tener un alivio fiscal, pero también en el caso de los granos agrega complejidades. Si bien las caídas no son a niveles históricos de la década del 80, pero agrega complejidad a la cuestión fiscal, ¿no? Y a algunos de los aspectos y a la cuestión productiva también, ¿no? de la economía, que me parece que es un punto que... Bien. Jorge, estos desequilibrios que se están mencionando, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves desequilibrio profundo? ¿Pueden ser modificados desde el próximo nuevo gobierno o quien se perfila hoy como candidato a conducir el destino del país? Sí, yo supongo que no
que en el caso de que ganara Scioli, que es mi pronóstico dado ahora con el diario del lunes, Claro. No va a haber un gran cambio, no va a haber un gran cambio en la política económica, porque hay situaciones que son imposibles de resolver. Quien crea que el tema del cepo cambiario, llamado cepo cambiario, una situación de restricción externa que ha estado permanentemente en la historia de la Argentina, que se ha definido se ha atacado con diferentes alternativas y se ha denominado con diferentes categorías, ¿no? De pasar de restricción de importación en algún momento, que tiene una connotación más productiva, tiene que ver también con las etapas históricas del pensamiento económico y político dominante, ¿no? Antes, en algún momento, la restricción de reservas se identificaba como restricción de importación, y ahora cepo, una palabra que tiene una connotación de tortura, ¿no? Y esto no es más que la expresión de la restricción externa que siempre ha operado en estructuras productivas desequilibradas como la Argentina y la de casi todos los países del mundo. Quien crea que puede salir de esta manera puede tener en la cabeza una alternativa para salir, que es la de los años 90. Endeudamiento, sí, a tasas exorbitantes que llevan inexorablemente a la crisis del 2001. Repito, yo creo que ningún político en la Argentina va a tener tamaño desatino en la gestión de la economía argentina. Yo quiero suponer que no van a someter al pueblo argentino a repetir experiencias tan fuertemente traumáticas, y que con un poco menos de excesos verbales, ¿sí? Y estas cuestiones de enfatizar en desequilibrios que tienen dimensiones que cada uno las puede valorar, nadie las puede negar, y cada uno las puede valorar de diferentes maneras, las magnitudes, suponer que son más grandes, más chicas, más problemáticas, menos problemáticas. Se tiene que ir reconstruyendo la Argentina en lo que es importante de la economía, su aparato productivo. Y me parece que junto con esto, ¿sí? Junto con la emergencia de estos coyunturales problemas macroeconómicos, y digo coyunturales porque quiero ser en esto enfático, si los problemas aparecen, como dice Santiago, a la mitad del primer periodo de Cristina Fernández, no hay, ¿sí? Un problema que pueda ser arrastrado 6 años sin que genere un problema mayor, ¿no? Esto, sinceramente, es parte de los pronósticos que yo vengo escuchando desde casi la asunción del gobierno de Kirchner, de catástrofes económicas que tienen que producirse y que no se producen porque se van gestionando, creo que con medidas de política económica poco ortodoxas, que salen del manual convencional de los economistas, que hablan generalmente de los economistas que hablan por televisión. Yo leo muchos economistas que no son los que hablan por televisión, que están revisando estas cuestiones. Y no solamente estos economistas, también algunos que hablan en la televisión, algunos que hablan en otras televisiones. Por ejemplo, uno lee la percepción del mundo que está teniendo quien hasta dentro de poco va a ser jefe de economistas del Fondo Monetario Internacional, o que ha dejado de serlo en estos momentos. No sé si ya ha cambiado, ¿no? Me estoy refiriendo a Olivier Blanchard, que le dice, cuidado con los ajustes, porque los ajustes son más problemáticos, los ajustes macroeconómicos que se proponen para resolver problemas parecidos a los que están señalando acá son más problemáticos que resolutivos, ¿sí? El jefe de economistas del del Fondo Monetario le dice al Fondo Monetario, el Fondo Monetario toma nota de esto, y el Fondo Monetario está teniendo, por ejemplo, para el caso de Grecia, una situación de sobreendeudamiento con crisis del sector externo y crisis del sector fiscal, como quieren instalar, salvando las diferencias, ¿no es cierto? Aquí tenemos un problema de endeudamiento incomparablemente menor que el de Grecia. El Fondo Monetario hoy está diciendo que algo cambió en el mundo, como decía Marcela, y que tiene que resolverse de una manera diferente, ¿no? Leerse y resolverse de una manera diferente. Y a mí me parece que se está en el buen camino. Recién veía las publicidades y veía la publicidad de Bio 4. Debe ser el evento industrial más importante de la ciudad en los últimos no sé cuánto tiempo, pero supongo que un largo periodo de tiempo, ¿sí? Tiene el Bio 4 una inversión de 74 y pico millones de pesos del Estado Nacional, ¿sí? Y así es como se van construyendo
los procesos de desarrollo en todos los países del mundo que se desarrollaron. No fue el mercado, ¿sí?, el asignador por excelencia para resolver los problemas estructurales de las economías. A mí me parece que con todas las dificultades que impone el escenario tan crítico internacional que planteaba Marcel y que existe, y que es probable que se generen nuevas tensiones con el eventual aumento que se espera en la tasa de interés de los Estados Unidos, con la economía china y las consecuencias de la caída de las cotizaciones bursátiles en esa economía, que no se sabe hasta dónde van a llegar porque no se conoce muy bien todavía cómo funciona la bolsa de China, pero que todas estas cuestiones pueden tener repercusiones restrictivas sobre la actividad económica. ¿Cómo se gestionan esas cosas? ¿Sí? Esa es una discusión que enfrenta dos cosmovisiones, y a mí me parece que la mejor cosmovisión para resolver los problemas que vienen están en el programa económico del gobierno que está terminando y que puede continuar en la figura de Macri. Santiago, según tu visión, ¿está la mayor parte de las cosas mal o hay algo, porque hay algunos grises, ¿no? No todo está bien, supongo yo, ni todo está mal. Sí. A lo mejor uno está a lo mejor sesgado y tiene, en mi caso, una tendencia a observar las cosas que considera que están mal. Para vos tanta intervención está mal. Sí, decididamente, porque en general los burócratas no saben mucho más que el mercado. En general el problema de los procesos intervencionistas in extremo... Ahora hemos probado los mercados como los nuestros no reaccionan tan... Mira, yo digo que muy cercano a nuestras fronteras hay países que no tienen ni remotamente los procesos de intervención que llevamos adelante acá. Chile. Y la performance, Chile es uno de ellos, y la performance macroeconómica que ellos tienen son sustantivamente superior. Por ejemplo... No aparece eso en las estadísticas de los últimos años, Santiago. Por ejemplo, no aparece eso. Por ejemplo, yo digo, el tema al que hacía referencia Jorge, el tema de algo así como la tendencia secular a tener problemas con las reservas de divisa en un país como la Argentina. Y yo diría, miren muchachos, fijémonos, estos problemas datan de octubre del año 2011. Antes no teníamos esto, que coincido con Jorge, a veces las palabras para estigmatizar están, lo que pasa es que en los medios de comunicación se le dice, todo el mundo sabe, cuando se menciona el tema del cepo, todo el mundo sabe. Por eso que yo no salgo también de esa palabra, el cepo. El cepo se puso en octubre del 2011. Y antes no había de ninguna manera estas cuestiones de demanda reprimida sobre la divisa que hoy tenemos. Entonces, si uno dice, la gestión del expresidente Kirchner, parte importante del primer mandato de la presidenta, pudo trabajarse sin prácticamente problemas en el mercado de divisas. Este es un problema estrictamente confeccionado por una visión acerca de cómo se tiene que administrar la economía, netamente enmarcada en procesos de intervencionismo fuerte. Procesos que yo lo evalúo como muy negativos, porque en orden a lo comercial hay mercados que son realmente, que son impensables que hayamos perdido. El mercado del trigo. Es decir, o que los productores se dediquen a ir a Paraguay o a Uruguay a aplicar todo su expertise y todos sus capitales para producir trigo allá. Que hayamos perdido, que seamos el cuarto exportador de carne del Mercosur. En el tema de maíz, lo mismo. Yo digo, está palmariamente presentado lo que son los malos procesos de intervención en la economía. Se me podrá decir que soy un neoliberal, que soy liberal extremo, etcétera. No, yo creo de que coincido con que hace falta la presencia del Estado, pero la presencia del Estado haciendo buena regulación, y eso es lo que falta, pero en dosis sustantivas en esta gestión de gobierno. O sea, disculpen, cierro. Por eso yo creo, la pregunta, ¿ve superior al mercado al intervencionismo estatal? En promedio yo digo que sí, al menos por estas tierras, esto es lo que uno puede apreciar. Marcelo, ¿se puede salir de este cepo cambiario, como proponen algunos políticos o algunos de los candidatos para octubre?
¿O es muy difícil, o como dice Jorge, que tiene que el Estado estar regulando y controlando? Yo creo que en mi visión es difícil salir de golpe, porque uno tiene a lo mejor muchos riesgos. Es difícil salir también. También hay un tema de con qué nivel de tipo de cambio, porque subyaciendo a esto está un poco el tema cambiario, digamos, ¿no? Si el tipo de cambio real, si está atrasado el tipo de cambio o no, y cómo, si esto implicaría una devaluación para corregir incluso, bueno, riesgos por la devaluación de Brasil, digamos, un competidor cercano y una economía con la que estamos muy involucrados y con la que ya se vio en el 99 al 2001, que están muy desalineados respecto a Brasil, es también un problema. Digamos que puede ser un problema porque ellos son un mercado más grande, entonces en escala nos corren con ventaja, digamos, si se quiere. Yo no soy amiga de las guerras de divisas, pero pienso que los economistas no pueden estar ajenos a lo que pasa en los mercados de los países vecinos. El tipo de cambio real también se mantiene con una política monetaria que en cierta medida controle la inflación. Creo que no está desvinculado. Las políticas, no es que haya solo una política del cepo, las políticas son siempre mixtas e involucran todos los sectores. Uno las mira por separado, pero en realidad tienen repercusiones múltiples. Yo no creo que sea muy fácil hacer una política de shock, pero creo que tampoco hay mucho, coincido con Santiago en que en realidad las visiones de los economistas, incluso los neoclásicos, que también aprenden de sus errores. Yo creo que ya no existe más esta visión de un Estado absolutamente chico. Pero la visión del equipo económico de Scioli creo que tiene también en cuenta estos desequilibrios. Vamos a marcar una nueva pausa, ya regresamos y seguimos analizando la economía que viene de Argentina. Bien, seguimos en De Local, bloque continuamos analizando la economía que viene. Hernández, ¿se puede salir rápidamente del cepo o tiene que ser pausado o no hay un cepo cambiario hoy en día? Digamos, porque hay gente que puede hacer cualquier tipo de operaciones, que se va al exterior, que consigue dólares. Sí, lo que yo no coincido, ya lo he manifestado, con la categorización de cepo, que tiene una connotación. Sí, hay una restricción de divisas, ¿sí?, por insuficiencia en la provisión de divisas, en la cantidad que se demanda, ¿sí?, por cuestiones que tienen que ver, por demandas que se derivan del propio proceso productivo y por demandas que se derivan de preferencias de los propios actores económicos locales, ¿sí? Y digo, una cosa es que haya restricción de importaciones que frenen el proceso productivo, y me parece que no lo está viendo de manera suficiente, ¿no? Yo creo que el parate productivo tiene que ver mucho más con problemas de demanda que con problemas de provisión de insumos. Y sí ha habido restricciones, claramente, hasta la prohibición, la modificación de un régimen que era un disparate, de que cualquier argentino, sin justificar de dónde sacaba el dinero, iba y le decía al banco que quería $2 millones y el banco se los tenía que vender, ¿no es cierto? Pasó un régimen donde hay que acreditar, la posibilidad en blanco de adquirir divisas, ¿sí? Está mucho más flexible la posibilidad de acceder a divisas que cuando se implementó la restricción hace un par de años atrás. Hay una posibilidad de viajar al exterior casi sin restricciones. Uno ve que ha habido incrementado el turismo al exterior de manera significativa. No vuelven a emerger con frecuencia ni con virulencia reclamos del sector productivo por la incorporación de insumos. No se ha muerto nadie porque le faltaba el medicamento, ¿sí? Estas cosas que se anunciaban como catástrofes de la restricción no aparecen. Es muy difícil que se resuelva porque tiene un antecedente histórico en la propia Constitución del país. Yo comentaba recién
que uno encuentra el primer antecedente en el gobierno de Rivadavia, y así sucesivamente, y Marcela me ponía con mucho criterio la restricción un poco más allá, cuando se pierde el Potosí, la posibilidad de acuñar moneda doméstica ¿cómo es? De aceptación universal. Bueno, universal un poco grande, no sé dónde llega el universo, bueno, a escala global, digamos. Y entonces estos problemas que siempre han estado en la Argentina no nacieron en el 2007, me parece que no es muy pertinente poner en ese momento, sino es desde una militancia política del hecho. La historia argentina reconoce todas estas situaciones tan críticas, y me parece que si han durado tanto tiempo porque son difíciles de resolver, que periódicamente se instalan con más o menos como una situación más o menos problemática, que se ha ido resolviendo de formas más o menos traumáticas para diferentes sectores de la sociedad argentina, ¿no? Porque cuando el cepo, para que no hubiera el equivalente al cepo en los 90, llevó a niveles de endeudamiento que generaron la crisis del 2001, no lo pagaron los mismos que la crisis, no la pagaron los mismos actores que se beneficiaron de la ausencia de la restricción de acceso a las divisas, la pagaron otros sectores, ¿sí? Y estos también son desequilibrios que un proceso político tiene que estar incorporando, no son solamente las variables que se definen en la macroeconomía las que importan, son absolutamente importantes, son muy importantes, pero no son las únicas. Y en el equilibrio de la gestión de todas las variables, ¿sí?, es que se va construyendo un proyecto político-económico. El de los últimos años, ha sido diametralmente diferente al de los 90. Algunos tendrán más afinidades y preferencias ideológico-políticas con el de los 90, absolutamente liberal, casi sin parangón en la historia de los países del mundo, ¿sí?, que terminó como terminó. Algunos supondrán que fue un buen final, otros creeremos que fue un horrible final, y lo que sí, yo no tengo ninguna duda que hoy estamos en una situación que es completamente diferente a la de final del siglo anterior, que nos tendría que llevar a pensar que vamos por el buen camino, ¿sí? Las regulaciones son regulaciones, a veces se aciertan y a veces no se aciertan. Uno ve en la gestión de estos últimos 12 años que ha habido desaciertos y que se han hecho correcciones, ¿sí? Y que en general, si una economía no se regula, una economía va inevitablemente a tener problemas. Esto lo habíamos ya discutido en algún otro momento. Cuando uno mira cómo le fue al mundo en términos de tasa de crecimiento y estabilidad de la tasa de crecimiento, los periodos donde las economías del mundo han estado más reguladas presentan tasas de crecimiento más altas y menos tasa de variación, que son condiciones que uno pudiera traducirlas, para que se entiendan, en más tranquilidad y más riqueza y más tranquilidad, ¿no? Y esto aparece una correlación muy fuerte entre estadio regulatorio de las economías del mundo con mejores condiciones en estos términos, mejores condiciones, tasa de crecimiento más alta y tasa de variación de la producción más bajas. Y estas son las cosas que me parece que ofrece la propuesta política que hoy encabeza el candidato Scioli, en el antecedente que tiene. ¿Qué va a hacer Scioli para adelante? Yo supongo que honrará su compromiso partidario y el programa que lo sostiene, ¿no? Ha pasado en la historia argentina que candidatos con un discurso y una historia modifican después su propuesta de política económica con resultados político-económicos que desde mi valoración no han sido muy virtuosos, ¿no? ¿Qué significado tiene el incremento en el precio del dólar? Nos seguimos categorizando, así como ponemos cepo al mercado cambiario, le ponemos blue, ¿no? El dólar marginal, el dólar paralelo, el dólar del mercado negro. ¿Qué significado tiene de que esté en los valores que está? ¿Cuáles son las causas? ¿Es de confianza en el peso? ¿Es una especulación financiera en algunos mercados? Sí, previo a eso, un segundito. Sí. Es decir, el tema de la restricción externa, yo quería hacer una anotación. Hasta el año 2011, las reservas internacionales,
que venían de muy baja monta en la primera, desde el inicio de la primera gestión del expresidente Kirchner, llegaron a 52.000 o 53.000 millones de dólares. Y desde allí han caído lo suficiente, aproximadamente 20.000 millones en términos, y dicen que en términos netos del orden de los 30.000 millones de dólares. O sea, no comparto con Jorge el tema de la significancia de la restricción externa. Una cosa es tener restricción externa cuando los precios internacionales están por el piso, y otra cosa es haber engendrado la restricción externa cuando los precios internacionales, como ha sido a lo largo de estos años de administración kirchnerista, prácticamente son los mejores precios internacionales en la centuria. Entonces, allí yo lo que veo es que esta es una restricción externa ganada enteramente por la forma de generar la administración de la política económica. Voy al punto que vos preguntás. ¿Por qué está el blue en los valores que está? Bueno, evidentemente hay diversos factores que condicionan la cotización que puede llegar a tener este dólar paralelo, dólar ilegal, como quiera llamárselo. Pero evidentemente las incertidumbres cargan mucho en su precio. También hay algunas cuestiones objetivas de baja calidad, pero que de última uno las observa. Es decir, la gente empieza a hacer el cociente, sobre todo los analistas, y los analistas lo difunden. Empiezan a hacer el cociente, bueno, cuánto es la base monetaria bien medida, cuánto es la magnitud de las reservas de libre disponibilidad que se tiene, y entonces aparecen esos cocientes rápidos que más o menos también le fijan alguna referencia al blue. Y después las expectativas de los agentes acerca de si se puede llegar a corregir en la interpretación que ellos tengan los problemas de la política macroeconómica, o no se pueden llegar a corregir. Hay algunos analistas, como es el caso de Lucas Yach, que presentó un muy buen aporte en su blog, diciendo de que si se presentara un programa macroeconómico consistente a partir del inicio de la gestión del próximo gobierno, lo más probable es de que el dólar blue se acercara mucho más al valor del dólar oficial antes que a los 15 o a los 17 o a los 18 pesos. Con lo cual estoy queriendo decir de que eso, el valor que tiene el dólar, el blue, está cargado de las incertidumbres. Y en un periodo electoral o preelectoral, evidente que el tema de las incertidumbres no solo ocurren en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Hasta en las economías más avanzadas, las incertidumbres también se desarrollan con los cambios de gobierno. Para el ciudadano común, el problema mayor en la economía tiene que ver con la inflación, al margen de lo que pueda pasar con el dólar y las restricciones y otras cuestiones también. Yo creo que sí, porque la inflación genera múltiples problemas. Primero, porque en general gran parte de la población es asalariada, y si bien hay negociaciones anuales y ha habido políticas también valorables como los mínimos salariales o de mantener ciertos niveles, claramente los ingresos fijos son los que se ven más expuestos a deterioros en el valor real con lo que pueden comprar, porque en realidad la inflación que me dice es ¿qué puedo comprar? Entonces en este punto me parece que la inflación es un problema porque aparte ayuda a la incertidumbre también. La inflación nos acorta el horizonte de previsión, no nos deja pensar un poco más adelante porque nunca sabemos cuánto va a estar. Yo creo que de todas maneras el gobierno hubo periodos en que trató de controlar la inflación. Uno no puede decir que el gobierno no hizo nada para controlar por la inflación. Mi visión es que hay también una cierta dominancia fiscal, problema fiscal que hay que resolver. La inflación también genera en la recaudación tributaria, genera todo el problema del impuesto a las ganancias. Cuando no se corrigen las escalas del impuesto a las ganancias, se genera todo este problema de la imposición también de la cuarta categoría, que está reconocida, que siempre estuvo reconocida en la ley del impuesto a las ganancias,
pero que pega de lleno cuando no se corrigen las escalas en más de 2 años, por ejemplo. Entonces, eso hace que la gente, yo creo que en el fondo, yo soy bastante fiscalista, digamos, aclaro que en el fondo hay un desequilibrio fiscal que no está resuelto, porque la estructura tributaria tampoco está sobre bases sólidas. Si uno dice el Estado, yo no soy tampoco ni el Estado ni muy chico ni muy grande, uno piensa que tiene que ser un Estado que funcione, pero también tiene que ser un Estado que tiene que ser financiable, porque si no, la otra es el endeudamiento. Entonces me parece que sí, que la inflación, para mi visión, la inflación es un problema serio. ¿Y qué escenario ven ustedes con esto de la devaluación que llevó a cabo Brasil, que manifestaba vos, Marcela, recién, y además Brasil está teniendo una inflación de alrededor del 10% anual en estos momentos, que de alguna manera hace que uno en el futuro pueda prever ciertos impactos sobre nuestra economía, Jorge? Sí, Brasil es un problema serio para la Argentina, pero yo no lo pondría el problema en el tipo de cambio. El problema es un problema de crisis recesiva en Brasil que se impacta directamente en cantidades, ¿sí? No es un problema de precios, sino de cantidades. Brasil está importando menos, ¿sí? Pero no porque Argentina tenga precios altos, porque no tiene capacidad de compra. Repercute en nosotros, el ajuste en Brasil está generando esto, y se prevé, y me parece que junto con lo que hablábamos recién de lo que puede suceder, venir a la Argentina a través del aumento del tipo de intereses de Estados Unidos, si se confirma, que yo no creo que vaya a suceder ni a suceder en niveles alarmantes, o a suceder en niveles alarmantes, pero si sube la tasa de interés en Estados Unidos, es probable que el precio de los commodities sigan bajando y generando una presión sobre la balanza de pago argentina, ¿sí? La economía china, sinceramente no sé cómo va a repercutir un impacto que si hubiera sido en la bolsa de Nueva York, ¿sí? O en cualquier bolsa occidental, hubiera tenido un contagio al resto de las bolsas y una crisis de una magnitud muy significativa. En China cayeron casi un 40% el valor de las acciones y el mundo no se cayó. Yo no sé si no se va a caer, ¿sí? Como si esto hubiera sucedido en Nueva York. Sí tenemos un problema, porque la economía china funciona con una lógica que yo todavía no termino de entender. Pero si eso impacta sobre el nivel de actividad de China, también la Argentina va a tener un problema, ¿sí? Pero no solamente por China, porque el mundo se desinfla junto con China, ¿sí? Esperemos que el mercado de capitales de China esté suficientemente aislado para que lo que pudiera haber pasado ahí no tenga efecto sobre la economía real de China, y de la economía real de China las economías reales del resto del mundo, donde estamos nosotros parados, ¿no? Claro, vamos a ver qué es lo que sucede más cerca del fin de año, cuando estén para asumir, obviamente. Digamos, esta es una situación, claro, obviamente, esta es una más situación cercana, que le va a tocar a cualquier gobierno. ¿Cómo sí. se resuelven cómo se enfrentan estos escenarios? Si uno cree que el mercado va a ser un buen asignador, yo estoy convencido de que vamos a tener problemas. Yo creo que se resuelven con políticas económicas activas, sin desconocer los desequilibrios que se generan en coyunturas desequilibradas, ¿sí? Y cómo se van generando las alternativas a... Más adelante los convocaremos para analizar las políticas que se lleven a cabo, porque se nos acabó todo el tiempo. Así es. Muchas gracias por venir. Gracias se van a a ustedes llevar por la invitación. Presente del programa. Sabemos el Malbec, familia Morales, la gentileza de Supermercados. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Marcamos la pausa. Bueno, en el micro de hoy nos visita, como siempre, el contador Hernán Escudero, pero hoy acompañado de Mariela Filippi. Mariela, ¿cómo estás tanto ¿Qué tal? tiempo? Buenas noches, Hugo. Muy bien. Bueno, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Y vamos a hablar sobre un tema que incumbe mucho a tu accionar de lo profesional, que es la limitación que le han puesto a la provincia en su fiscalización. Así es un fallo que había salido en una primera parte el año pasado respecto a la medida cautelar. Habíamos hablado de eso en
espacio, diciendo de que en un primer momento el juez dijo vamos a esperar a ver qué pasa más adelante, mientras tanto dejamos todo en suspenso sin que puedan avanzar con el requerimiento. Ahora finalmente salió la sentencia. Tenemos resuelta la cuestión de fondo, donde el juez Rolando Guadaña, en primera instancia, determinó que Rentas se había excedido en los pedidos que hacían los requerimientos. Nosotros habíamos planteado que dentro de los 17 puntos que Rentas le solicitaba a la contribuyente que defendemos con Hernán, había varios puntos que se excedían. Por ejemplo, pedidos de impuestos como IVA, ganancias, declaraciones juradas de IVA de ganancias, tasas municipales, que confeccionaran un Excel con una planilla de acuerdo a lo que ellos necesitaban, digamos, información sobre clientes y proveedores, y todas esas cosas entendíamos con Hernán que se excedían en cuanto a las facultades que tiene Rentas para verificar y fiscalizar, que en ningún momento las hemos discutido, sino que deben estar acotadas al Código Tributario Provincial. Así es. Un poco es lo que venimos hablando hace tiempo respecto a los poderes del Estado, respecto de los contribuyentes. Y en aquel momento con Mariela, cuando vino a visitarnos el contribuyente del Campillo, un comercio muy pequeño, donde, bueno, se veía asombrada la cantidad de puntos que le pedían simplemente por verificar los hechos imponibles en ingresos brutos. Entonces, le comenté a Mariela que, a mi entender, Rentas estaba excediendo su competencia respecto a la utilización de facultades de verificación y fiscalización, porque AFIP, sus facultades están establecidas en el decreto 618 del 97 cuando se creó la AFIP. Entonces, respecto de los impuestos nacionales, la que tiene la facultad de verificación y fiscalización es la AFIP. Así es. Y que la ley 6006, que es la ley provincial donde se encuentran las facultades para verificación y fiscalización, no contemplaba solicitar documentación respecto de impuestos nacionales. Es cuando allí Mariela se puso a investigar profundamente respecto a esta cuestión, y algo que parecía, inclusive hablándolo con algunos funcionarios de la provincia de Córdoba, decían, no, pero esto no puede ser. Y nosotros, bueno, insistimos hasta que se logró la medida cautelar. Y esto ahora es mucho más importante, por supuesto, la cuestión de fondo, ¿no? Y acota al accionar, delimita... sí, el juez entiende los puntos en los que razonablemente pueden solicitarse algunas cosas, ¿bien? O sea, no está limitando absolutamente el pedido de declaración jurada de impuesto a las ganancias, siempre y cuando Rentas demuestre cuál es la necesidad que tiene de pedirlo, pero tiene que ir a demostrarlo, claro. Cosa que antes no se hacía. Y voy a aclarar una cosa. Tiene una relación directa con el hecho imponible. Claro. Exactamente. Previo al inicio de esta acción declarativa de certeza, nosotros contestamos el requerimiento y le dijimos a Rentas, nosotros no le vamos a entregar esta documentación por este motivo, esta documentación por este motivo, y Rentas hizo caso omiso a lo que nosotros decíamos, no se detuvo a analizar ese planteo que hacíamos, y dijo que sí tenía competencia. A partir de ahí es que nosotros vamos a la justicia. No es que directamente pasamos al ámbito judicial. Intentamos la vía administrativa correspondiente, respondiendo el requerimiento que se había formulado. Bueno, con esto de alguna manera cerramos un capitulito que es en pro de los derechos del agente económico, ¿no? Y yo, bueno, si bien venimos charlando hace tiempo respecto a estos temas, yo creo que el Estado, si bien tiene la facultad de verificar y fiscalizar, y siempre lo hemos dicho así, porque obviamente si los contribuyentes no pagan sus impuestos, evidentemente no existe Estado de Derecho, entendemos que el poder de fiscalización y el ejercicio del poder tributario mal ejercido, haciendo caso omiso a los derechos de los contribuyentes y a las garantías constitucionales que están en nuestra Constitución respecto a la inviolabilidad del derecho de propiedad, a la intimidad y demás, no están siendo respetados tanto por el Estado Nacional como por el Estado Provincial, avasallando al contribuyente en cuestiones que no deben pasar. Yo creo que la justicia es el elemento, o mejor dicho, es el poder respecto de lo que se denomina división de poderes, para que le ponga límite al Poder Ejecutivo
a la hora de llevar adelante una fiscalización. Perfecto, pero dejamos en claro siempre que nunca está en duda las facultades que Para tienen los nada. organismos de fiscalización. Pero siempre es Estamos a favor de importante ello. que Siempre los contribuyentes, cuando reciben un requerimiento, hagan una consulta con un contador y con un Claro. abogado para ver que se estén respetando las cuestiones Sobre legales. derecho. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias a noches. ustedes. Hernán Escudero. Bien, hemos llegado al final, Fabián. Así es, hemos tratado de analizar con especialistas, con licenciados en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas local, la economía del futuro, la economía que viene, Sí. después de las elecciones paso del día domingo, qué es lo que nos va a deparar con los candidatos que hay y las posibilidades que tiene cada uno de ellos. Y los resultados de las PASO de alguna manera hacen que uno suponga que no hay muchas modificaciones por el momento, así que tendríamos que hacer otro programa, Así como es. dijimos, en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima.